¿Con qué edad empiezas tú a tocar? 8 años para cumplir 9, me apunto al coro del colegio para escaquearme de clase. Le dijo el profesor: mi hijo no ha visto un piano en su puta vida. Dile al niñato este que se saque los pájaros de la cabeza. ¿Quién cojones le va a grabar un disco a este? Fui castigado 2 veces. Esa vez cuando lo conté y cuando le tiré el disco a la cara. Juanjo Ramos, probablemente uno de los mejores bajistas de España con tan solo 15 años. Cuéntanos cómo empiezas con Antonio Flores. Tocar en directo nunca toqué con él. O sea, tenía una relación muy intensa porque estaba tocando con Ketama, que me hizo una gira en Marruecos, por España. Era una familia. No sé si te vas a mosquear, vete calentando. A ver qué va a soltar. Festival contra la droga. El camerino estábamos Antonio Vega, Antonio Flores, Enrique Urquijo. O sea, imagínate, sale al escenario, Antoñito, le toca actuar y dice: buenas noches, Medellín, bienvenidos a la fiesta de la droga. O sea, y el único tipo que se dio cuenta que yo estaba francamente mal fue Enrique Urquijo. Esto es Puro Directo, un podcast presentado por Pedro Andrea. Entrevistas donde artistas y creadores comparten su trayectoria, sus experiencias y su visión del mundo creativo con total sinceridad. Cada 2 semanas te acercamos conversaciones auténticas con músicos, actores, productores y profesionales del sector cultural, en un espacio libre de filtros y lleno de historias reales. Hoy tenemos, a ver, si yo os dijera el número 1, su larga legión de admiradores ya identificaría el nombre y el personaje. Pero claro, somos mucha gente en el planeta y algunos, por ejemplo, en Oriente, quizás no sea conocido. Y claro, esto también sucede porque un simple 1 le queda corto. Hay quien incluso ha probado llamarle el número 11. Pero había quien lo entendía como: ¿será que hay 10 en el pedestal antes que él? No. ¿En qué ha concluido el asunto? Su apodo es el número 1.111.111. 7 unos. Porque un simple 1 no retrataría su grandeza. Claro que es una persona con nombre y apellidos, y a su presentación vamos a proceder. Don Juanjo Ramos. Es una cosa... ¿Es un tío atractivo o no? Yo me estoy poniendo todo algo, querido Pedro. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Es un placer estar aquí contigo, lo primero. Un placer y un honor para mí. En mi puta vida imaginaría una presentación de ese calado. Bueno, llevo semanas pensándola, ¿no? No, lo dudo. Yo también lo dudo, porque yo no soy de memoria. Déjame improvisar y a lo mejor te cumplo. Por eso no te las des ahora de que te has acordado, porque te ha salido así. ¿Verdad? Bueno, es que la sinceridad tiene eso. Lo sacas del corazón a los labios y no tienes que hacer el esfuerzo de pasar por ese área que calcula las consecuencias. Si es correcto o no. ¿Qué te va a pasar? ¡Qué coñazo!, ¿no? Con los años uno ya prefiere la sinceridad porque es más esforzado que mentir. Luego te tienes que acordar de la mentira y tal. Ya no te valgo para eso. Totalmente, estoy de acuerdo. Es así de duro. Bueno, Juanjito, a mí me gustaría empezar cronológicamente, es casi un hábito en la casa. Bien. Y aunque nuestra amistad es larga, confieso que ando un poco a ciegas en algunos apartados. Imagino que muchos de nuestros espectadores también cojearán de este pie. Ponnos la muleta. Pues me mira. Explico. Háblanos de cuándo empiezas tú a interesarte, porque tu vinculación con el arte ha sido siempre a través de la música. Sé que te interesa el cine, pero ha habido otras cosas como podría ser dibujar, tal, no sé qué, que te hayan interesado, o ya lo tenías claro desde el principio. Lo tenía clarísimo. Sí, era música. Vale, y en concreto siempre que tú compones, imagino que lo haces con un instrumento más polifónico que el bajo, con lo cual estás familiarizado como mínimo con la guitarra. También te he visto tocar el piano. De hecho tengo hasta quinto de piano, la carrera elemental de piano. Toma. Yo tengo mucha experiencia. Yo iba a conservatorio, pero era más el conversatorio, que no iba más que hablar. Escuchaba poco, la verdad, porque eran un coñazo la gente. Vale, sin embargo, tu estela más brillante, en términos mediáticos, lo más conocido, es como bajista. Y si abriéramos el plantel de artistas para los que has trabajado, sería cosa de pijama y colacao, y tenemos un tiempo límite, ¿sabes? Bien, vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por el principio. ¿Con qué edad empiezas tú a tocar? Pues mira, yo caigo en la música por accidente. Con 8 años para cumplir 9, me apunto al coro del colegio para escaquearme de clase. Muy español. Algo muy nuestro, ¿no? Sí. Y lo hago, efectivamente. Me apunto al coro y me pongo en la fila de atrás. Obviamente, pues yo ni sabía que sabía cantar o afinar, ni lo intuía. Pero la curiosidad me llevó a el tipo que tocaba el órgano, don Pedro, que se llamaba tocayo tuyo. Un imitador mío. Un imitador. Don Pedro era el profesor de música y el director del coro. El tipo tocaba el órgano. Y a mí el coro me importaba una castaña. Lo que me importaba y lo que me llamaba la atención era el tipo tocando el órgano este, ¿no?
A las 2 semanas de estar, había hecho 3 clases aproximadamente, me metí dentro de la clase antes del coro, encendí el organito famoso y me puse a tocar. Me puse a tocar lo que yo le oía tocar a él y me pilló. El tío me pilló y me dice, ¿qué haces? Digo, ya, la he cagado. Me dice, ¿tú tocas el piano? Que digo, no, ¿cómo? Oye, no me mientas. Ya. Y me puse nervioso, dije, hostia, la he cagado. Llamó a mi madre. El tipo llamó a mi mamá, fue al colegio, le dijo, su hijo estudia piano, ¿no? Le dijo, mi hijo no ha visto un piano en su puta vida. Tampoco había antecedentes en la familia. Mi padre tocaba el violín. Ajá. Pero yo no tenía ningún interés, sinceramente. O sea, fue, lo que te digo, fortuito, porque mamá le dijo al profesor, mi hijo no ha visto un piano en su puta vida, con lo cual, no. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? No, la pregunta es, ¿qué ha hecho el chaval? Y dice, no ha hecho nada, pero es que el tipo toca con las 2 manos algo que toco yo. Entonces, si no toca el piano, su hijo es un genio. Bueno, sí, ¿sabes? Entonces, mamá le dije, ¿qué ha pasado? Oye, que yo hablo con el profesor de música. Digo, ¿qué ha pasado? Me dice, no ha pasado nada. Que si quieres apuntarte a clases de piano. Digo, pues venga, vamos. Entonces me apuntaron al conservatorio. Simple, pues venga, no te ilusionó, no, porque lo tuyo es vocacional. Inicialmente, no te creas que me hacía mucha gracia, ¿eh? Era una obligación más. No. Quiero decir, o sea, no era como qué ilusión. Era como qué curiosidad me produce esto, ¿no? Entonces, empecé a estudiar piano y empezó a crecer la ilusión dentro de mí, ¿no? Pero empecé a crecer por otro tipo de música que no era la clásica. La clásica me gustaba, pero aprenderme, digamos, yo me gustaba componer algo mío. Tocar, interpretar los clásicos, pues vale, para aprobar los exámenes de conservatorio valía, pero no era lo que yo quería hacer. Entonces, recuerdo a la profesora que teníamos, era López Arenoso, nunca olvidaré el nombre. Ajá. La tipa me dijo, porque un día llego a clase en el conservatorio, le digo, mira lo que he compuesto, señorita. Dice, deja de decir gilipolleces, niñato. No, tú no tienes nada, está todo compuesto, me dijo. Aprende a interpretar a los maestros. Total. En quinto de piano me levanté del examen y le dije, porque me empezó a parar diciendo, este cinquillo, ¿cómo se mide? Digo, pues mídalo usted. Entonces el tribunal, ¿sabes? Se ponían los papás en el tribunal. Mi madre, pero hijo, digo, hijo, no me den por culo a esta. Me levanté y me fui, porque ya había escuchado un disco de los Jackson 5 en el que escuché el bajo. Mira, se me eriza la piel. Sí, qué fuerte. Y entonces dije, este es mi instrumento. Perdóname un inciso, ¿el bajista de los Jackson era realmente uno de los Jackson? ¿De los discos? No, que va. En directo sí que algo sí, solvente hacía, ¿no? Pero no los hermanos. grababa él, ¿no? O sea, estamos hablando de alguien enorme, claro. Joder, como mi cabeza no está para esto, tenía que haberme Claro, estudiado es que antes de la entrevista. a ti se te ha olvidado y yo no me lo sé, mal equipo Tenía que hacemos haber en estudiado esa antes busca. no. Si me viene te lo diré después. Y a partir de ahí, pues este es mi instrumento. Y ahí sí me ilusioné. Esto ya me ilusionó. Esa es la gran señal de que ese instrumento, esa ilusión, por eso hay que estar tan atento a las sensaciones amables de la vida, pues en el lenguaje, no quiero ponerme místico ni profundo, pero de tu alma, ¿no? Si sientes ilusión es que ahí quedas tú expresado, Sin duda. Ahí quedas tú libre, ¿no? Sí, eso siempre hay que estar defendiéndola y buscándola, ¿no? Sin duda. Así. Y ahí sí puse, por primera, yo creo que es la primera vez que estudiaba algo en mi vida, ¿no? Me puse a estudiar bajo. Ajá. Solo 8 meses, ¿eh? ¿No fue una decepción para tus padres, porque para los míos, que yo me pasara del dibujo a la guitarra, debió darles la imagen de que yo era una veleta tal? No he dado esas pruebas, sino todo lo contrario en mi vida, pero sé que esa fue la primera impresión. ¿No te ocurrió a ti algo parecido? ¿Pasas del piano al bajo? ¿Has perdido ya el crédito porque te enamoras variablemente? De hecho, hago un grupo. Bueno. O sea, imagínate, me pongo a tocar el bajo con un grupo, los Funkcionarios, que era mi primer grupo. ¿Tocabais funk? Tocábamos funk. Qué bueno. Sí. Claro. Los Funkcionarios, que el cantante era Chapis, el presentador este de televisión. Es posible, así, que pasó a mejor vida, ¿no? No me lo estoy confundiendo todavía con el compañero de Belinda Washington, que tenía un nombre parecido. Es el mismo. Ah, pero yo había entendido que pasó a mejor vida hace años. No, sigue. Ah, pues vaya, corte. Está muy malito, tuvo un Vaya por Dios, eso es lo que sí. cerebral y salió mal parado, pero está. Ajá, pues mira, me das una alegría. Todavía sigue con nosotros. Me das una alegría. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Un tío enorme, además, una gran persona. Eso es lo que transmitía, sí. Oye, y vale, ¿ese grupo con qué? Porque empiezas con 8 años, hasta esos 5, me sale 13. Te enamoras del bajo, claro, con 13. Pero no tenías el grupo con 13. Sí, con 13. O sea, claro, casi nada más coger el bajo ya te instalas en un... A los 11 y a los 12 cojo el bajo y a los 13 hago el grupo.
formamos en el barrio en Santo Domingo, donde vivíamos, formamos el grupo. Tengo que añadir Sí, perdóname. No, te decía, decepción para mis padres, no es que decepción, es que cuando grabamos hicimos un single con ese grupo, y le conté a mi padre todo ilusionado que había grabado un disco, me castigó sin cenar, diciéndome, dile al niñato este que se saque los pájaros de la cabeza, ¿quién cojones le va a grabar un disco a este? Bueno, lo tenemos que disculpar. Te hago un inciso. Sí. Fui castigado 2 veces. Esa vez cuando lo conté y cuando le tiré el disco a la cara. Pues entonces con esa actitud el disco debería haber sido de rock, mucho más leal a esa cultura, o de ¿no? punk. O de punk. Quisiera destacar 2 cosas. El funk es un tipo de música que exige una serie de habilidades, especialmente al bajista, que no tiene cualquiera o que no están impuestas en músicas con menos desafíos, como el pop, ¿no? Por ejemplo, exige una técnica en muchos de los pasajes de canciones que componen el repertorio funk, que se llama slap, o sea, un desafío a las habilidades. ¿Tú Sin ya duda. tan pronto Hacía eras slaps. un bajista tan hábil como para tocar esa música? Hombre, tan hábil, no sé si tan hábil, pero Seguro que sí. Pero con destreza sí. Joder, Tocaba me slap. dejas helado. Tocaba No slap. sabía eso. Entonces, hay una anécdota muy, muy curiosa. Después de Los Funcionarios, me llamaron para entrar a tocar el bajo en un grupo que era un montaje de Sony, CBS entonces, que se llamaba Vodevil. Me son familiares, sí. Cantaba Cristina del Valle, la de Amistades Ajá. Peligrosas, era la Sí. cantante del grupo. Y había mucha pasta detrás. Bueno, un montaje así, nos vestía Alvarado, era un rollo tipo Leo Mecano de aquella época. Sí, pero con músicos de verdad, Con no como hoy músicos. se hacen Sí, las no, con producciones, músicos, ¿no? con músicos. Y me llamaron a mí para ser el bajista de... ¿Qué tenías? 15. No los aparentabas, presiento, ¿no? Luego te enseño fotos y verás que sí. Ah, sí. Sí. Qué curioso. Pero toda la gente era tan joven, los No, integrantes. eran todos tenían el doble a lo mejor, tenían Ajá. 20 y tantos. Pero si no 30, desentonabas, tendrías ya un aire, ¿sabes? Como mínimo juvenil, pero no adolescente, ¿no? de crío. Físicamente hablando. Parecía un crío. Ah, sí, qué curioso que... Evidentemente eso es un crédito para tus habilidades como bajista, porque lo normal es que en un grupo de gente que te dobla la edad no querría a alguien para Yo creo captar que algo infantil, ¿no? aprovechaban un poco también decir, mira cómo toca el chaval y tiene 15 años, ¿no? Es un crío. Te entiendo, sí, Entonces, sí, hicimos la presentación en la sala Morasol. la recuerdo. Bien, pues fue prensa, porque claro, CBS entonces llegó pues a toda la prensa, televisión, está grabado en la 1, Ajá. Se puede ver en YouTube, es parte Qué de ese fuerte. concierto. Lo voy a consultar. Y en la ABC había un recorte al día siguiente, salía una foto de Cristina y yo, salíamos. Y el pie de foto era Juanjo Ramos con tan solo 15 años, el bajista de Vodevil, probablemente uno de los mejores bajistas de España con tan solo 15 años. Qué bueno, qué Ese bueno. era el pie de foto. O sea. Suspendido sobre tu tormenta una voz aficionada trasnochar una sombra que hay que saber mirar. Vodevil se llaman los muchachos. Qué maravilla y qué gran indicativo de que la prensa, no creo que eso ocurra hoy, podía rendirse a las habilidades instrumentales de un instrumentista. Cuando hoy yo he tocado con artistas consagrados que llenan estadios y venden millones de discos, y en un par de casos he oído esta declaración en 2 ocasiones en las cuales el bajo se ha dejado de sonar por algún problema técnico. Ah, qué importante es el bajo, ahora me doy cuenta. Gente que está en la cumbre del imaginario del pop. Sí, sí, o sea, que- te das cuenta de lo importante que es el bajo cuando, después de una carrera de 40 años, Cuando no está. es fuerte eso, ¿eh? Es fuerte. Qué lástima que ese periodista no haya acabado siendo el dueño de ABC o de cualquier otro periódico, ¿no? Hubiera mejorado la cultura del pueblo. Curioso. Quería hacer una segunda salvedad. Antes abordabas el capítulo de la reacción de tu padre. Yo también fui destinatario, o sea, a mí me cerraban la guitarra en el armario y tal, todo el rollo. No era el cuento de la Cenicienta, como no lo sería en tu caso. No. O sea, entiendo que nuestros padres habían vivido una vida en la cual, por ejemplo, hay una frase de los años 40, 50, que ha sobrevivido en algunos ambientes hasta hoy, muy despectiva hacia el gremio nuestro. La carne de tabla es cara y mala.
No sé si la habías oído. Es No lo había antigua, oído. porque afortunadamente ha ido desdibujándose, pero 40, 50, años 30 eso estaba instalado, ¿no? O sea, cualquiera que procediera, ya sea del negocio actoral como del musical, no era una persona deseable como yerno para el padre de tu novia y que no ofrecía estabilidad ni futuro ninguno. Entiendo que era un mal o bien entendido, pero sí bien intencionado, un gesto en favor por parte de nuestros padres a apartarnos de un problema y dirigirnos a una solución, que pudiera ser sacarte unas oposiciones. La misma madre de Almodóvar, cuando ya Almodóvar era una figura señera, decía que lástima que su hijo hubiera dejado la Telefónica. O sea, que bueno, claro, son gente que vivió una posguerra, una guerra, ¿sabes? Que conocieron... Me recuerda otras que en cosas. aquellos años dedicarse a cualquier profesión artística era, primero, mal visto, salvo que fuera concertista de piano. Ya. Eso sí estaba bien visto, o concertista de violín, pero no es lo que es hoy en día. Es decir, entonces era... Primero no había... ¿Quién se dedicaba a la música? Los que amábamos la música. Tenía que ser gente muy valiente. Bueno, lo que antes hablábamos de la cobardía cierto, o la valentía. cierto. Yo creo que en aquel momento sí era valiente. Claro. O valiente o atrevido. A lo mejor la ignorancia también es atrevida, ¿eh? Bueno, a ver, de la vocación, yo lo he dicho otras veces, se es esclavo, no se es dueño, ¿sabes? O sea, el momento en el cual tus padres, hablo genéricamente, pero lo particularizo en ti, te conciben, hay un bicho en el óvulo de tu madre que gana una carrera y que lleva una información genética que va a decidir muchas cosas en tu vida, ¿sabes? La vocación es una historia de amor mucho más fiable que la que suele haber entre personas. Tú y yo hemos amado a mujeres a las que hemos dejado de amar y ellas han vivido el mismo proceso, pero desde que tuviste ese flechazo hasta el día de tu muerte vas a amar la música, lo cual se acerca bastante más al mito que tiene el amor romántico entre personas. Sí. Te estoy hablando de la duración, la eternidad. Esa eternidad, esa duración yo la he tenido con el arte, no tanto con las personas, ¿no? Amarla y odiarla a la vez también. Bueno, claro, es que el amor puede doler, claro, y no simpatizas fácilmente con el dolor, lógicamente. Bueno, no quiero ennegrecer el tono anímico de la conversación, entre otras cosas porque ánimo significa alma y es grave ennegrecer el ánimo. Vale, estamos con vodevil, Sí. ¿vale? Realmente, para muchos tú eres conocido por tus andaduras fundamentalmente con Los Secretos. Sí, con Todavía lo que eres el llevo bajista titular desde los año 90. 91. Fíjate, desde los primeros 90. 92. Pero también tu nombre está ligado, quizá esto nos obliga a dar un cierto salto, ¿no? Pero va a compensar porque es para tocar una parte de tu vida muy interesante y con muchas personas interesadas, ¿no? Que son tu público y la gente que te debe grandes emociones, ¿no? Has compartido con Antonio Flores, eso ya daría para un podcast entero, con Los Secretos, por supuesto. Bueno, realmente tú y yo, si me permites el egoísmo de incorporarme al objetivo de la cámara, tú y yo nos hemos conocido con una figura de la que siempre hablamos con sincero cariño. Esto nos lleva al año 98. Y fuera de cámara, off the record para los británicos o británico-parlantes, hemos recordado la figura de este individuo, de este gran amigo, con sincero cariño, y hemos hablado de algo que tú y yo compartimos. No digo que tenga un tinte trágico, pero tampoco es muy simpático, pero como es sincero es lo que hay que defender y reconocer. Para mí la última gira en la que me he divertido de verdad, y siento con esto ofender a los posteriores, es la gira del 98, ya tocamos también algo del 99, Sí, divertido de verdad. Divertirse no es algo tan profundo como la felicidad, pero tampoco es un pariente lejano, ¿sabes? Yo, por mis diversiones, que ha habido muchas en mi vida, es una de las cosas por las que más conciliado estoy con la vida. Insisto que a lo mejor no era la paz espiritual, ni elevada, ni la felicidad de Heidi. Bueno, es que eso no sé ni si existe, en caso de existir no sé si perdura. Pero la diversión no es un pariente lejano de esa felicidad. Yo estoy muy agradecido de la vida por haberme brindado tantas. Este individuo es David Summers. El artista para el cual tú y yo trabajamos. Creo que antes, si nos habíamos conocido, era por la tangente, pero no mucho más allá. En los locales de Tablada, mucho tiempo antes, muchos años antes, con el Muelle. Claro, pero poca cosa porque no habíamos tocado juntos. No habíamos llegado a tocar. Íbamos a haber hecho una cosa juntos a trío, con el Muelle, tú y yo. Sí. Pero se habló y no se llegó a materializar, porque yo creo que fue cuando se puso malito Claro. el Muelle y un poco se disipó aquello. Sí. Pero no, cuando nos conocimos fue con David. Claro. Sí.
es necesario incluir que el muelle del que estamos hablando es el famosísimo grafitero que tiene hasta billetes de lotería con su nombre o una plaza, o sea, una persona justamente muy reconocida. Pero hablando de reconocer, me voy al verbo conocer. No es muy conocida su vertiente como baterista, que era un baterista más que hábil y dotado. Totalmente. Poca gente lo sabe porque esa maldita muerte, que no nos cae bien a nadie, le visitó en una edad muy temprana, cuando aún todavía su legado no estaba lo bastante fortalecido. Ya lo creo. Y bueno, pues quedan pocas cosas, pocos discos o pocas filmaciones. Yo tengo algunas, ¿no? Sí. Pero bueno, entre la estela de cariño y la de admiración que todo aquel que lo conoció le debe, pues su memoria está justamente recordada, ¿no? No solo por su aportación al mundo del graffiti. Pero bueno, no quiero, insisto, dramatizar la charla. Estábamos con David. Con David. A tú también, por supuesto no es la última experiencia en tu caso, en la que te has divertido, pero sí te sumas a ese recuerdo tan amable, ¿no? Nos hemos divertido increíblemente. Acuérdate. Año 98, Dios mío. Sí, A mí me gustaría tocar algunas anécdotas por simpatizar el diálogo, que ya hemos hablado de la muerte, del pasado, cosas que no a todo el mundo, ¿sabes? Pues le acomodan. Sí, tampoco lo hemos pasado tan mal en la música, ¿eh? No, Hay claro momentos que no, divertidos. claro que no. De hecho, La podemos contar unos cuantos. Claro, la música no nos ha hecho ningún daño. Puede haber sido la profesión, la industria de la música. Las personas. Casi. Las personas, sí. Gracias por la valentía, porque son las personas. La música siempre ha sido... Es peligroso que en tu experiencia como profesional conozcas, perdóname una palabra antipática pero resumida, demasiada gentuza. Al final el mérito que vas a poder guardar, que me consta en tu caso y aspiro a que lo sea en el mío, es la constancia de saber que no te han convertido en uno de ellos. Que sí, has tratado con gente contaminante, pero no te han contaminado. Y tu código moral puede ser que el anímico haya quedado tocado, que la esperanza, la ilusión, pues hayan quedado desmejoradas, pero sigues siendo una persona con un código de honor. Eso es una gran victoria. La gran victoria del estafador no es que te estafe, o del mentiroso no es que te mienta, es que te convierta en un estafador a ti, porque tú acabes legitimándolo, ¿no? Como le pasa a mucha gente que cuando era empleado... Si lo hace, lo hago yo. Claro, si mi jefe me trataba mal, cuando yo sea jefe voy a tratar mal a mis empleados. En eso yo espero no haber caído y me consta que tú tampoco, ¿no? Pero sí es cierto que hay un lado amargo, que intentamos que no nos amargue, ¿no? Vamos a hablar del dulce. Exacto. No demasiado porque empalaga, ¿no? Pero por lo menos abordemos alguna cuestión. Más que dulce, gracioso, divertido, entretenido. Hay una anécdota... Nos hemos reído mucho. Bueno, es que Consumers, poca gente sabe esto, pero Consumers, dado que el público latino está extendido a lo largo del mundo entero, hemos ido a sitios donde a lo mejor los nativos, en Atlanta, en Nueva Orleans, no tenían idea de la figura de Summers ni de su legado. Pero había un colectivo latino muy grande, que sí poblaba los conciertos, lo cual nos ha llevado a sitios en los que antes del 90... gente como Camilo VI, si quieres, o Rafael sí llegaba, pero Julio no Iglesias, artistas. Julito, poco más, ¿no? Y gracias a que el público latino se ha extendido por el mundo, eso ha dado una carta de posibilidades por otros muchos más artistas que han extendido su radio de acción. Entonces tú y yo hemos tocado en sitios tan exóticos. Chicago no había ido Nueva en mi vida. Orleans, Boston, por Nueva Dios. York, Nueva Washington. York, ¿verdad? Tengo una anécdota San en Diego. Washington. En Washington fue. Esto puede gustar mucho a los niños, los que tengan un paladar así, que a mí los chistes de niños me encantan, pero no hay que pensar ni para contarlos ni para entenderlos. Eso es un descanso, ¿no? No sé si te vas a mosquear, vete calentando para que no te coja en frío. A ver qué vas a soltar. Pues algo inconfesable, pero es que lo confesable es tan aburrido, Juanjito. Dale. Recuerdo en una ocasión, me tengo que fiar de tu crónica porque de la mitad de la anécdota solo hay un testigo que eres tú. El caso es que Washington, no sé hoy día, pero tenía... Sí, es que la canallada... los sabores agrios, estábamos hablando antes de dulce, los sabores agrios o picantes no son como los dulces. Los dulces, insisto, empalagan, aburren. Pero los picantes te despiertan. ¿Metemos una dosis? Dale, dispara. Total, que llegamos al hotel, no sé si recordarás que ese hotel tenía la recepción acristalada con cristal antibalas. ¿Lo recuerdas? Sí. Yo nunca he visto en mi vida. He visto en algún hotel de Colombia, por ejemplo, que el policía del hotel, en otros hoteles, un señor con chaqueta y una pistola oculta que nadie ve, pero sí he visto, por ejemplo, en el Tequendama de Bogotá, un tío con casco y repetidora. Bueno, ciudad también con posibilidades violentas, pero lo de cristal antibalas nunca. Pero no me voy ahí, me voy no a la recepción, al cuarto del baño de la habitación del señor Ramos. Cuidado con esto.
Total, que me llaman a la puerta, a mi habitación. Estoy jodido, tal, me han hundido. Digo, ¿qué pasa, Juanjito, no? Digo, se ha prendido fuego el hotel. No sé qué ha ocurrido aquí. Bien, yo no conozco el durante, pero sí presencié el después. O sea, estuve en el lugar del delito y puedo constatar que tu versión es era real. real. Según Juanjito, estaba haciendo... No vamos a pasar vergüenza por esto, porque todo el mundo, tarde o temprano, alguna vez, hemos ocupado el inodoro para hacer un desahogo. Sentaditos. Sentaditos. Total, que Juanjito estaba en aguas mayores... Y para incorporarse, la geografía del cuarto lo exigía, a coger el papel. ¡Su puta madre! El tío se agarró del baño para mantener esa inercia, la gravedad, sabéis que tiene un tirón en este planeta. Y se cayó el váter con él. Y lo que todos se llama volquete. Ahí lo tienes. Todos sabemos, los habitantes de esas aguas, los invitados que acepta, porque no es solamente agua, ¿no? Invita a vuestra imaginación. Muy desagradable. ¿Es verdad esto o no es verdad, Juanjito? Totalmente verdad. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas. Luego decimos... Recuerda que conseguí no. Hablé con David, automáticamente le dije, tío, este nivel de hoteles es... Y nos cambiamos de hotel. Eso gracias a ti. Bueno, es que a mi caída... Bueno, es que hay desventajas que acaban en ventaja. De no ser por eso, las condiciones no hubieran acabado tan dignas como fueron, ¿no? Tremendo. Qué cosas, ¿eh? Pero hay una cosa, desde luego, yo tengo una frase que te dejo en herencia: el humor es el guardián de la cordura. Claro que sí. Hay a quien le pasa eso y baja la decepción, a la recepción. Bueno, he dicho decepción. Sí, que que ahí la cabeza me ha traicionado. Vamos a decir recepción. Y baja y monta un número, humilla al recepcionista que no tiene ninguna culpa, ¿sabes? Y tú hiciste una administración humorística y lo que en principio iba siendo adverso acabó siendo favorable. 30 para y pico. Todos. Claro que sí, Para 30 y pico. todos. Y bueno, y Le incluso suele en este pasar. momento. Es una anécdota de hace 30 y pico años y hemos pasado un rato más o menos amable recordándola, ¿no? Ya lo creo. En fin, eso lo tenía medio olvidado. No, pero has ¿No dicho lo de la- recordabas? Sí. Sí. Pero has dicho lo de la recepción y parecía que la estaba viendo mucho ahora mismo. Qué fuerte. No sé si recordarás, venía con nosotros entonces ocasionalmente, porque operaba desde Madrid, pero a veces nos visitaba, un tal Tibu. Este manager, como esto está publicado, no estoy faltando al secreto ni al decoro, ¿no? Acabó en la cárcel imputado de cargos como robo al propio Summers o Dani Martín, etc. Si eso fue verdad o no, yo no lo sé, pero No desde tengo ni luego idea. el juez estimó que sí. Vale. Y recuerdo en una ocasión que hacíamos una versión de las canciones de David tan rockerizada que el público lo agradecía porque el rock tiene un tirón, Sí, ¿sabes? y allí más. Allí más. Pero en fin, si de repente las canciones de David en cuestión de clímax o dinámicas alcanzan un 4, un 5, nosotros lo llevábamos a Pantera o Megadeth, que debe ser un 100 y pico, en una escala del 0 al 10. Sí. Algo tremendo. Y llegó el tío en una ocasión, y como no había visto eso progresar paulatinamente, porque fuimos cogiendo derechos a medida que David nos los consentía. Sí, que poco a consentía poco. mucho, acuérdate. Pues sí, porque David es un tío tremendamente generoso, Muy deduzco generoso. que él se lo pasó también bien, ¿no? Sí. Por eso en parte lo permitía. Y porque luego David disfruta mucho de la felicidad ajena, ¿sabes? Si no, no tiene la propia, ¿no? En fin, gente generosa, ¿no? Pero el manager no nos dio esa evaluación. Se mosqueó que te cagas, nos echó una charla de la hostia y tal. Supongo que no éramos muy leales a las versiones originales, pero también eran versiones de los 80, esto era el 98, deberían haber evolucionado, ¿no? Recuerda que seguimos tocándolas como David nos dijo que las tocáramos. Es verdad. Algo parecido cuando mamá te pilla, pero se va y te vuelves a comerte las sí, galletas, sí, ¿no? va, sí. Sí. Bueno, es que esto de la libertad a veces hay que conseguirla de manera furtiva, ¿no? Porque todo está o prohibido o obligado. Entonces, como no sea cierta parte de delito, no eres libre, ¿no? Prohibido prohibir es lo que habría que Es hacer. algo tremendo. Vale, venga, ¿nos podrías hablar, Juanjito, de un personaje con el que no he tenido el gusto ni honor de compartir ni escenario, en realidad, ni habitación, porque no lo conocí personalmente, pero siempre lo he tenido entre mis figuras admiradas? Cuéntanos cómo empiezas con Antonio Flores y si empieza por el año, por Es favor. curioso, Antonio Flores, pero yo fíjate que tocar en directo nunca toqué con él. Pero es posible. O sea, tenía una relación muy intensa. ¿Por qué? Porque estaba tocando con Ketama. Yo estaba tocando con Ketama, que me hice una gira en Marruecos y me hizo otra gira por España. Entonces, claro, eran una familia ellos. Entonces, salíamos todos juntos, digamos, de alguna manera. Entonces, y claro, yo vivía en Rivas, entonces tenía mi estudio allí y Antonio venía a casa mucho, venía muchas veces. Quedábamos en casa, hacíamos juego. Y lo que te contaba antes es que anecdóticamente, poco antes de dejarnos, yo tenía una canción, una música con Catalá, Javier Catalá, gran Javier guitarrista. Catalá,
Y Antoñito vino a casa una noche y estuvo escribiendo y tiene casi terminada una letra de una canción que ahí está. Es decir, Ajá. la canción Bueno, sigue ahí. Al fin y al cabo es una honra mayor que la de haber tocado con él, porque componer es labor de arquitecto, ¿no? Y no voy a menospreciar nuestra profesión, pero tocar la música igual que está en el disco y llevarla al escenario es más de dominar la herramienta que de diseñar el edificio, ¿no? O sea que realmente compartiste algo muy elevado. Sí, no, y amistad, teníamos una amistad muy fuerte. De hecho, la noche que falleció, desgraciadamente, por la tarde estuve en su casa yo. Vaya por Dios. Con Eric Franklin. Totalmente imprevisto, ¿no? Sí, estuvimos hasta las 8 de la tarde, más o menos, y luego nos marchamos. Eric Franklin, grandísimo batería todavía en activo. Ya lo creo. Sí, sí. Pues ya lo estuvimos creo que los dos en su casa. Pero bueno, eso es triste y no. Sí, Te contaré algo muy divertido porque una de las giras... Sí, compénsame porque me estoy hundiendo. En la gira que hicimos en Marruecos, hice una gira que me hice con Ketama, me llamó Antonio Carmona, me dijo, vente a hacer una gira en Marruecos. Sí. Fíjate, en Marruecos. Hicimos 7 ciudades, creo. Y íbamos, ellos 3, con Luisito Dulzaides. Grandísimo percusionista. Y con Joselín, el primo. Ajá. Y yo de bajista. Y estábamos tocando en Casablanca y nos hicieron una recepción oficial después del concierto en el Hotel Hyatt, el rey Hassan. Hassan II era, pues, según el año. Segundo, ¿no? claro, Calculo, claro. Estos vestidos de reyes ahí, imagínate, Hostia. del podium. Y el marido de Lolita era Guillermo Furiase. Sí. Entonces nos da una clase de protocolo rápida, ¿no? Acelerada de... joder, por favor, tío, no. Esto es que hay que saludar de esta manera, tal, y a este no se le puede mirar a la cara, a este no se le puede tocar. Imagínate, Antonio y yo, tío, nos liamos la cabeza, nos sentamos en el hotel, por lo más lejos, yo que sé, para que nos caqueamos ni saludamos, ¿no? Y casualmente yo me había hecho... Antonio Carmona, yo odio hacer solos debajo porque no sé. Sin embargo, eres un maestro. Bueno, yo creo que soy malísimo haciendo solos. Sí sabes. Y Antonio Carmona, de repente, decía, aló, conferencia, adiós, conferencia, Juanjo Ramos. Bueno, creo que hice el solo de mi vida, porque debió quedar bonito, gran ovación, tal. El rey se quedó con la copla, lo que fuera, o la reina, princesas, príncipes, quien fuera. Y se me acerca Guillermo y me dice, tío, no te has acercado a saludar. Y yo, tío, yo no soy importante aquí. No, que te quieren, que tienes que saludar. El del solo debajo. Toma. Bueno, allí fui yo, tío, que no me acordaba ni nada que hacer. Pues yo hice así, a uno le hice así, al otro le hice así, yo qué sé. Y a la princesa le di un beso. Se quedaban así como... Bueno. Así, Antonito descojonado. Sí, pero el rey... No, bien. ¿No hubo bien, nada en contra? Hizo así, hizo un gesto como de tranquilos, ¿no? Bueno, ya es un corte. Sí, bueno. Moderado, pero es un claro, corte. pero el no, se lo tomaron bien. El protocolo que exigía, ¿besarle la mano? No, al rey no le podías ni tocar. ¿Y a la princesa? No, pues hacer una reverencia o algo así. Yo me acerqué y le fui a dar un beso así como... Ella sonrió, se asustó. Sí, ella sonrió, tío. Además, bueno, son gente de mundo. Luego se retiraron, iban vestidos con sus trajes de estos, de príncipes y de reyes. Y las princesas luego bajaron en vaqueros con un top, nada que ver, estaban guapísimas, por cierto. O sea, esto no sé si debo contarlo, bueno, pero... Luego se corta, que no lo sé. Antoñito, pues estábamos con las princesas sentadas al lado. Perdóname, cuando dices Antoñito dices Flores. Carmona. Flores, Antonio Flores. Como era él. Dice, joder, tío, qué buenas están estas. Y la tía de repente dice, hablo perfectamente español. ¡Ay! Y Antoñito dice, pues igualmente. ¡Toma corte! Sí, no, Antonio era muy bueno, la espontaneidad de Antonio Flores tiene episodios enorme. Tiene episodios... Sí, cada vez que me lo confirmas lamento más no haber coincidido con él. Pero hay una incluso en Albacete. Tú me dejarás por embustero, si me equivoco. Muy breve. Albacete, que no tenéis de nada. ¿Es así o no es así? No, es más... ¿Cómo reaccionó el público? Es más divertida. Es Enellín. ¿Enellín? Es Enellín. Festival contra la droga. ¡Toma! El camerino estábamos. Antonio Vega, Antonio Flores, Enrique Urquijo. O sea, imagínate. Invito a la inteligencia del espectador comprender el porqué de nuestras risas. No. Continúa. No, viene ahora la risa. Bueno, pues corónamelo porque no se puede superar. Sí, sale al escenario, Antoñito, le toca actuar.
y dice, buenas noches, Medellín, ¡Ay! bienvenidos a la fiesta de la droga. O sea, ¿Eso era sembrado. intencionado o es un error? No, le salió así, buenas noches, Medellín, bienvenido a la fiesta de la Toma, droga. ¿y la gente? Descojonada. No, yo Hasta había oído la de Albacete, los que está acreditada también. organizadores, imagínate. Bueno, No para decir bueno, nada. bueno. Tenía que ver esos camerinos. Bueno. Es que si no es por esos momentos, macho, pues, ¿sabes? Si es lo mejor. ¿sabes? Años, La risa, por Dios. años 90. Sí, qué Divertido, maravilla. sano, todo de verdad con naturalidad y con... Si se recibe así es maravilloso. Lo que pasa es que luego hay gente con el filtro negro y aunque tú le emitas en blanco, a él le llega en gris. La susceptibilidad de los complejos de la gente, ¿no? Vale, a mí, Juanjito, me interesa que me dediques algunos compases a tu andadura por secretos. Sabes que al fin y al cabo, para un gran volumen de tus seguidores / admiradores, es una de tus mayores glorias. No les podemos Sí. dejar con el hambre insatisfecha. No, yo en Secretos entro en el año 92, primeros del 92. Y entro por casualidad porque me conoce Jesús, el teclista, me escucha tocando una noche con José Boulevard. Ya estaba en activo el gran José Boulevard. Sí, claro. Yo tocaba con él, Ajá. en Boulevard, y me escucha tocando una noche en un garito que había cerca de Moncloa, ¿no? RKO, PKO, algo así, no me acuerdo bien cómo se llama. No le pongo cara ni nombre. Y nada, y me dice, oye, que te quiere conocer el bajista, o sea, el teclista de Teclista. Los Secretos, tío. Estuve charlando con él, tío, joder, y luego colaboró él en un disco que hicimos en Inglaterra con Boulevard. No sabía esto, yo le Producido tengo en un por pedestal a Big Boulevard. Coppersmith. No Sí, sabía. Sí. Como ganamos el concurso del Salero, Ajá, nos dieron un pastón ole. y con el pastón nos lo gastamos en irnos a Inglaterra con Big Coppersmith, un gran Toma. productor. Coño, no sabía esto. Productor de producción Los Jam, Tina Turner. Joder. Coño, el de. No, lo diré. Con esos ya es Sí, con una esos dos, gloria. pero joder, incluso. Ingleses. Joder, y sí, un dúo de toda la vida. No será... Simón y Garfunkel, coño. ¿En serio? Claro. Yo te iba a decir Hall & Oates, pero creo que Sí, son sí, americanos, ¿no? Vale. Pues a Garfunkel le Qué el fuerte. disco. Bueno, un capo, tío. Un capo. Sí. Entonces estuvimos en Inglaterra juntos, incluso Jesús y yo, grabando, porque José le llamó a Jesús para que metiera pianos. sí. Y tal. Y a la vuelta, un día me llama, me dice, tío, vente pa el local que les he hablado a estos de ti, tío, y Había un bajista antes que tú. le echaron a Iñaki Conejero. Mira, el nombre me es familiar, pero no sabía. Vale. Iñaki, por el motivo que fuera, le despidieron y entonces buscaban bajista y Jesús rápidamente dijo, oye, llamar a este tío que es la hostia. Pero fíjate, el teclista de Los Secretos, claro, como es músico, detecta cuando hay un músico, ¿sabes? Lo valora y eso cambia tu vida, ¿sabes? Sí. A partir de ese momento, ¿no? Pero eso yo no he vuelto a escuchar ninguna anécdota, entre otras, que ilustre ese tipo de proceso bendito, porque en gran parte mucha de la gente que ocupa los puestos de poder, en los despachos de alta esfera, tal, discográficos, managers, tal, no son músicos ni están en la música por amor a la música, con lo cual no pueden distinguir ni las calidades, ni la autenticidad, ni nada parecido. Ni A lo lo mejor bajo. saben distinguir si es guapo o si es joven, o Sí. si tiene mal o buen carácter, ¿no? Pero claro, cuando hay incluso, permíteme que me extienda mínimamente, Por Dios. hay incluso un programa de Nat King Cole en los años 60, en el cual dedica unos minutos a la figura de Nelson Riddle. Nelson Riddle es un tipo famoso en la sombra. Compositor, arreglista, o sea, está incluso detrás de la sintonía de la serie de Batman, arreglista de los discos de Sinatra, pero no es un tío conocido a la altura de Sinatra o de la gente que está a la luz, enfrente de la cámara, ¿no? Vale, ¿por qué en ese programa de audiencia multitudinaria se le dedican unos compases generosos, no te hablo de un minuto ni dos, a una figura tan importante pero subterránea de la música? Pues porque el tipo que conforma la parrilla de ese programa es Nat King Cole. Hostia. Claro, cuando el poder dentro de cualquier institución, hablamos de la musical, pertenece a gente que ama la música, es mucho más fácil que la salud de la música siga intacta, que incluso mejore. Ejemplo último. Hay un libro maravilloso de las grabaciones de Kind of Blue, disco que sigue siendo superventas desde los años 60. Billy Coff es el batería, Bill Evans el pianista, Miles Davis, ¿vale? El disco más famoso, Kind of Blue. Pues en ese libro que te recomiendo, hay una página, está saturado de lecciones maravillosas, pero yo destaco esta, porque me parece que encarta en esta conversación.
Hay una página en la cual llega un individuo, es el director de la discográfica, el presidente, perdón, Sí. y se pone a leer una partitura. No te cuento más. Ya deduces que ese disco existe Ya porque ese tío es músico. Suena bien, ya. Claro, ese tío es músico. Entonces, que exista gente insensible, irrespetuosa con el arte, etc., no es grave si están tirando de un arao. Pero si están en un despacho, cuando la cabeza está mal, hasta el meñique del pie va a estar mal, ¿sabes? Entonces, en los tiempos en los cuales la música dependía de los músicos, la música era una maravillosa emperatriz. Ahora considero que es más bien, no en todos los casos, pero sí, sobre todo la mediática, a mi criterio, el grado de emperatriz ha cambiado por el de rastrera prostituta de los muelles de Rotterdam. Y esto no lo voy a quitar, ¿sabes? Porque a mí la verdad me manda, ¿sabes? Y me cuentas esa anécdota. Le doy más valor a una prostituta, bastante más. Ya sé por dónde va, jabato, pero no te animes, Ya que no está, es el lugar ni el no. momento, Juanjito. Y luego estás apalabrado, así que olvídate de sotismos. No, digo que le doy más valor. Tú me has Te entendido. entiendo así que a los actuales, sí, perfectamente. Creo perfectamente. que no le llegan a esas bellas Estoy damas, totalmente de acuerdo. a sonrosas damas que hacen la profesión que pueden. Estos no, Por no sobrevivir, tienen ni estos lo honor. hacen por enriquecerse. Estos no tienen ni honor, Sí, efectivamente. totalmente de acuerdo. Entonces te vengo a decir con esto que me conmueve que me cuentes esa anécdota, ¿no? Y me entristece por otro lado, me consterna por otro lado, que este tipo de cosas ya no se den, al menos con la generosidad o de manera tan habitual como a mí me gustaría. No acaparo más. Vale, empiezas con Los Secretos. No cuentan ya con el anterior. Exacto. Empiezas empezamos a primeros del 92. La gira del 92 ya la hago. Hicimos, no recuerdo, pero igual 90 conciertos o 90 y tantos. Se hacían muchos conciertos entonces. Tantos como ahora. Ahora se vuelve a hacer otra vez un montón de conciertos. Es curioso, ¿no? Gracias a Dios. Sí. Y hasta el 96, si no recuerdo mal, porque, bueno, hay dos motivos, ¿no? Uno de ellos es que Marta Sánchez me llama para que vaya con ella de gira a Sudamérica y yo tengo la indecisión de qué hacer, ¿no? Yo hablo con Enrique y con Álvaro y se lo comento. Aparentemente no hay problema porque había pocos conciertos en ese mes que iba a estar fuera. Pero bueno, parece que no lo siento muy bien, ¿eh? ¿Pero coincidía alguno? ¿Obligabas a poner un sustituto? Sí, había un sustituto para 2 conciertos, creo que. Y te lo admitían no de muy buen grado. Aparentemente sí, pero luego parece ser que no. Pero bueno, no, en eso no quiero andar porque es un poco... Por supuesto. Porque en aquel momento, además, de hecho, Enrique ya estaba preparando su disco en solitario y él no tenía ganas de continuar con Los Secretos en ese momento, quería hacer un parón para hacer los discos que hizo en solitario él, ¿no? Ajá. Álvaro grabó también sus discos en solitario. Entonces ahí tuve una etapa en la que pues, fue cuando hice Marta Sánchez, Ketama, Quique González, bueno, estuve tocando con otra gente, ¿no? Y después Los Secretos volvimos cuando falleció Enrique, realmente, que fue un poco por azar, porque el público, porque... Recuérdame el año. Fue el 99. Yo creí que había llegado el 2000, 99. 99-2000. Yo creo que la gira fue en el 2000, pero el disco homenaje se grabó en el 99, si no recuerdo mal. Ya. Que realmente ese disco se hizo con una finalidad y era recaudar dinero para la hija de Enrique, ¿no? Ajá. No con el objetivo de continuar con el grupo. La idea no era continuar con el grupo de ninguna manera. Pero se podría decir que la muerte del bendito Enrique fortaleció la imagen y las posibilidades de Los Secretos y a partir de ahí, digamos... Yo creo que fue un poco el público el que mandó. De hecho, estoy seguro. Es decir, nosotros hicimos ese disco homenaje. De ese disco hicimos una gira con los artistas que habían colaborado en el disco, que fueron 14 o 15 artistas. Se hizo una gira por España aprovechando las ciudades, pues Miguel en Granada, Zaragoza, Bumburi, se hizo un poco de esta manera, ¿no? Y se hizo una gira también con el objetivo de recaudar más dinero para paliar un poco las necesidades de la hija de Enrique, ¿no? Obviamente. ¿Sería una pregunta delicada que me hablaras de Enrique? Porque para mí es un gran desconocido. Solo coincidí con él un par de veces y le recuerdo como un tío muy educado, cordial. O sea, incluso me dedicó palabras musicalmente hablando muy amables. No me las debía, porque no... Es que no era un tipo que le regalara oídos. Me parece por un la tío cara. auténtico. Danos algunas trazas. Pues te diré que para mí es una persona maravillosa, muy importante en mi vida, como es normal. Pero aparte de musicalmente, personalmente. Yo personalmente tuve unas vivencias con él muy, muy,
muy importantes. A punto que a mí prácticamente me salvó la vida, a mí, Enrique, ¿no? Yo estaba pasando muy, muy mala época en el 92, psicológicamente hablando, por los problemas que tenía yo, que no sabía canalizar, y el único tipo que se dio cuenta que yo estaba francamente mal fue Enrique Urquijo. O sea, te ayudó... Me ayudó, no, me cogió de la pechera, nada más nunca olvidaré dónde fue, en la Quinta Marcha. Ajá, Haciendo ese programa en Telecinco, sí. Me dijo, nada más salir de aquí te vas a venir conmigo. Y me llevó a su psiquiatra y a su psicólogo, y me estuvieron tratando durante años. Ajá. Pero fue él el que me dijo, tú no estás bien, ¿por qué no hablas abiertamente de lo que te pasa? ¿Por qué no? Tú no te puedes esconder ahí. Yo estaba muy mal. Es curioso que lo digas porque eso deja de manifiesto dos virtudes. La inteligencia de percibir el problema y la bondad de tratar de resolverlo, ¿no? O sea, corazón y cabeza, ¿no? Era un Que tipo dos grandes virtudes, ¿no? absolutamente generoso, muy generoso con los demás, muy atormentado él consigo mismo, que era la putada que tenía. Ya. Pero una persona con un sentido del humor brutal. Eso no se lo conocí, fíjate. Buah, pues, tío, era un tío Un humor blanco, no, irreverente. No, un humor muy, muy inglés. Sarcástico. Muy sarcástico, muy inteligente. Enrique era un tipo muy inteligente, ¿eh? Qué lástima no haberlo Muy, profundizado, muy por Dios. inteligente. Y un tipo, y musicalmente, ¿qué te voy a decir? O sea, es que, Sí, claro. una genialidad no reconocida por él, porque yo creo que tenía cierto síndrome del impostor, un poco que tenemos todos, Ya. los que nos dedicamos a esto, ¿no? Pero bastante agudizado y es profundamente divertido. La imagen que dan de él como tío triste y solitario en absoluto, Qué curioso. o sea, con nosotros por lo menos no. Ya. O sea, y con lo que yo le conocí y conviví con él mucho. Pues claro, Puede eran ser que giras, para él estar ante los medios y multitudes él fuera odiaba incómodo. todo eso. Claro. Pero el con mamoneo gente- no soportaba. El mamoneo, ni el famoseo, no le iba nada a eso. Ni hablar en público, ni ser líder de nada, no era un tipo muy, muy para su gente, para su... Qué gran pérdida, por Dios. Quizá te asombre, pero al darme esa descripción, al abordar la cuestión, Enrique, me viene una persona que le está haciendo compañía, quiero decir que ya también nos ha abandonado, y que comparte con él varias características, ¿sabes? Y es Germán Copini. Germán. Hablamos de Golpes Bajos, también su carrera en solitario, y tomó una comunión también con Nacho Cano. Y era también un tío atormentado, poco amigo de las muchedumbres, ¿sabes? En fin, creo que, no sé si llegaron a conocerse, seguramente Sí, se conocieron, sí. pero dadas las similitudes, podrían haber tenido, que quizá fue el caso, no lo sé, una amistad sincera, porque claro, si das con un individuo que comparte tu identidad, la comprensión y toda esta serie de cosas florecen, ¿no? Él compartía con Antonio Vega bastante. Bueno, es como hablemos de Antonio Vega. Tú con Antonio Vega, que para mí es... no quiero ofender al resto de artistas, con lo cual voy a decir uno de los grandes y verdaderos artistas con el que he tenido el placer Sin duda ninguna. de compartir, desde las charlas hasta canciones. De hecho, hay una canción mía, por no hacer publicidad, ni digo el nombre, pero que cantamos él y yo a dúo. Y ahí noto la genialidad, porque yo le di una melodía compuesta por mí y él la deformó. Pero la versión que él hace, deformar es una palabra condenada, pero puede ser para bien. Un cirujano a veces saca más bella al individuo que de lo que entró, ¿no? Pues era el caso de Antonio. La melodía él se la llevó donde quiso, ¿sabes? Hizo que la canción se elevara muchísimo más, ¿no? ¿Sabes? Pero y por supuesto hice una gira con él, creo que el año 96, y era una persona, yo siempre lo digo, ¿no? No tenías que escuchar su obra o leer sus textos para saber que era un verdadero artista. Primero tenía el temperamento artístico, ¿vale? Pero también el talento artístico, ¿sabes? Sin duda ninguna. Y era para mí un tipo al que debo mucho. Para empezar a hablar, un legado de cariño y de admiración. No todo el mundo te da la ocasión de sentir esa maravillosa sensación de la admiración, ¿no? Yo me cobro los atrasos con él por mucha gente a la que no admiro, ¿sabes? Y sin embargo concentro esa admiración en un solo individuo, al menos en este caso Antonio, que es compartida por otros, pero te meto en la misma categoría a Miguel Ángel o Da Vinci, ¿sabes? Totalmente. Antonio era... De hecho, yo a la gente a la que no le... Aquí peco de radical, Dios me perdone, pero a la gente a la que no le gusta Antonio me pasa un poco como con la gente que no le gustan los perros, ¿sabes? No voy a decir que les cierre la puerta, pero ya la empatía y la simpatía se me reducen, ¿no? Dios me perdone, porque sé que es extremista. Yo tengo pero... una anécdota muy bonita con Antonio. Cuéntame, porque... Muy bonita porque yo conocí a Antonio, estábamos en la misma oficina. Secretos de Antonio Limac, Vega, ¿no? era en el Limac.
Entonces, aparte que la oficina, y que era con Enrique tenía mucha... venía al local de Tablada, o sea, de Perón, muchas veces Antonio, nos veíamos, es decir, nos conocíamos, ¿vale? Pero curiosamente, hubo en un momento, necesitaba bajista para 2 o 3 conciertos, porque por algún motivo Billy no podía, o estaba mal, o algo le pasaba. Y Basilio me dijo, tío, voy a decirle a Antonio, incluso el road manager suyo, le dijo, voy a decirle a Antonio que son 2 bolos, te los haces tú. Digo, me hace una ilusión desmesurada. A mí Espero que lo hicieras, porque es una medalla de oro. Te voy a contar. No lo hice. Bah. ¿Sabes por qué? Por eso te lo he preguntado. ¿Sabes por qué? Porque Antonio no quiso. Eso tiene que tener una explicación. Antonio Vega dijo algo así como, con ese tipo de idiota, yo, así arrogante, yo no quiero... Se lo dijeron Basilio y se lo dijo el de la oficina. Tenía un concepto equivocado de mí, según absolutamente equivocado. Según el pobre me confesó tiempo después. Es absolutamente equivocado. Es que esto es lo bonito. Lo bonito que le honra es que tiempo después, meses después, o un año y pico después, en casa de Basilio, ahí en la sierra, tío, me dijo, tengo que decirte una cosa, Juanjo. Digo, ¿qué? Me dice, que estaba muy equivocado contigo, te tengo que pedir disculpas. Le engrandece. Le engrandece. Dice, estaba muy equivocado, no solo te considero un gran bajista, sino que estuve estúpido, porque no quise que tocaras porque pensaba que eras un bobo. Bueno... Y no quiero gente así, pero tío, estaba muy equivocado contigo. Le dije, pues ¿sabes qué, tío? Esto me vale más que... Dijo, no, recuerdo que le dije algo así, pues me debes una. Ahora sí. No, el próximo concierto, ya creo que ya no hubo muchos más. Bueno, ya te la pagará, pero tendrá que ser con el arpa y los salmos. No hay prisa. Sí, date tiempo. Llegaremos. Date tiempo. Llegaremos. Porque aunque tú procedes también de una parte rockera, al infierno no vas, dada tu trayectoria moral que es impecable, ¿no? Me estás trayendo a la memoria un episodio... Vamos a hablar, ¿sabes? A calzón quitado. Y lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Me parece que hoy es cuando más nos hemos centrado en ello. Me meto en el asunto. Yo con David Summers en aquella gira tocaba muy mal, muy mal. Existen 2 explicaciones, fíjate que no te he dicho 2 justificaciones, explicaciones. Una, que yo tenía una tendinitis que... Pues, solo lo recuerdo. Claro, sí, pero no puedo ser tan cobarde y tan miserable como para escudarme en eso, ¿no? Existe una segunda razón. Existen 2 más. La segunda es que yo no encontraba la manera de adaptar mi enfoque de la guitarra, lo hemos hablado antes del podcast, a canciones del repertorio de David, ¿vale? Yo vengo de otro tipo de música, pues digamos más experimental, ¿sabes? No voy a decir más sofisticada, pero en fin, de otra naturaleza. Sin duda Y no encontré nunca la manera de darme la mano, sobre todo en los solos, porque las armonías sí las respetaba, o los obligados, pero en el momento del solo, que por cierto yo ya he descubierto por qué se llama solo de guitarra, es porque lo escucha solo el guitarrista, ¿sabes? En este caso me hubiera venido bien que así fuera, porque las mierdas que hacía no tenían perdón ni precedente, Juanjito, así están las cosas. Y en una ocasión, hace poco, Basilio Martí, teclista titular de Antonio Vega y con una playa de medallas de haber tocado con, bueno, propias también, compañero con David Summers, sí. Un inolvidable. De hecho, él estaba, ¿no? Me ha contado que alguien preguntó, bueno, ¿y por qué no echas a Pedro? Me lo merecía. Y dijo David, porque me cae tan bien que no puedo. Bueno, yo eso siento algo aquí, en el pecho, cuando debe ser el famoso nudo en la garganta, ¿no? Porque además tengo que decirte algo. No estoy en contra de experimentar, pero mi obligación era hacerlo en mi casa con el musicasete, no en el escenario, porque eso es un lugar sagrado. Que Dios me perdone, pero quisiera engrosar la lista de Antonio. En talento no te puedo cumplir porque tenía 1000 veces más que yo. Pero yo he visto que en la vida hay 3 clases de personas. Una, vamos a emplear una palabra tan antipática como culpa, por resumir, o cometer errores, como lo quieras llamar. Una clase de persona en la cual estamos todos, que son los que tienen culpas o cometen errores. Luego hay una segunda clase menos abundante, los que se disculpan o los reconocen. Y luego la tercera, que es más difícil de encontrar porque es mucho menos abundante, la clase de personas que los enmiendan, los que lo corrigen, ¿vale? Entonces, como todo el mundo va a tener culpas, va a cometer errores, etc., la única esperanza de que seas una persona mejor es por lo menos tener la elegancia de disculparte. Que si no la tienes, multiplica la gravedad de la culpa, ¿no? Porque eso implica arrogancia, cobardía y otra serie de cargos negativos, ¿no?
Aprovecho la ocasión para disculparme ante el pobre David y, por supuesto, agradecerle que por mis aportaciones personales me disculpara de mis carencias musicales, ¿no? Bueno, No, disfrutábamos quería mucho. acaparar ese momento, ¿sabes? Disfrutamos mucho, lo sabes tú. Sí, bueno, Todos lo es pasábamos inolvidable. muy bien. Es inolvidable, sí. Era una gira dura, ¿eh? Porque Sí, bueno, los viajes... viajábamos todo el rato, o sea, pasábamos días en aeropuertos, en esperas, pero merecía la pena. Sí, absolutamente. Es que eso es una expresión que hay que pensar, merecer la pena. Pues supongo que el tipo que la diseñó quería decir que la ventaja va a ser más buena que malo el sacrificio. Me salen las cuentas, Sí. ¿sabes? Aunque había días y más de jornadas de 24 horas, quizás llegáramos a las 40 horas entre aeropuertos y aviones. Yo no sé si con esta edad, pues claro, del No, 98 hoy día- aquí, yo no podría ya. Hoy día es Ya no complicado. podría. Yo ya, si no es la vida del príncipe, ¿sabes? Ya no puedo estar en la del soldado. Vale, te he interrumpido y eso que había prometido, tanto al espectador como a ti, centrarnos en los secretos. Nos hemos quedado en Enrique. ¿Sabes? Sí. Cuando Enrique pasa a mejor vida, ¿se podría decir que Secretos tiene un nuevo florecer? Se ¿Un podría impacto decir, mediático recobrado? Sí, absolutamente, pero por decisión del público. Pues te digo que Álvaro no tenía voluntad de continuar con el grupo, como tal, como los Por la secretos. ausencia de Enrique, Sí, deduzco. sí, es decir, él pensaba, esto no son los secretos, es decir, si no está mi hermano... Pero ya habían pasado por una experiencia favorita, porque los Secretos originales son 3 hermanos, ¿no? ¿O estoy Sí, pero equivocado? bueno, realmente Javier estuvo muy poco. O sea, Vale. digamos que los secretos como tal Los eran consolidados. Enrique y Álvaro, y luego Ramón y Jesús, los últimos, a partir del 88, creo que 87, 88, también estaban. Y entonces, pero lo consolidaban Enrique y Álvaro realmente, el grupo. Claro, Álvaro al quedarse solo, digamos, y aparte el peso de la voz, sí, Álvaro cantaba 2 o 3 temas nada más en el repertorio. Sería llegado un momento, porque quizás en las fases preliminares a ese... Te digo que antes de, o sea, o sea, en las giras de los secretos, Sí, siempre, incluso cuando estaba en plena forma, solo un par de temas. Álvaro cantaba 3 canciones, creo, Ajá. cantaba, y No amanece, que solo estás Ya, tres ya, de todo el repertorio, o sea que digamos que no era como que cantaban a mitad. Sí, no, te lo Sí. había confundido con Enrique, Que perdóname. tiene sí. mucho valor Álvaro, porque claro, él fue honesto y dijo, yo no soy el cantante del grupo, no Bueno, pero ha soy... demostrado ser mucho más que solvente. Bueno, claro, pues gracias a Dios, mira, él mismo se puso el reto y lo ha superado con creces, ¿no? Pero vamos, con La muchas realidad es que él no, la voluntad suya es decir, yo haré mi carrera en solitario, porque él, cuando Enrique grabó sus discos, de Enrique y los Problemas, Álvaro grabó un disco en solitario él, Ajá. cantando sus canciones, compuso sus temas y pues, un disco que grabé yo también. O sea que, Sí, es un gran autor. Qué duda cabe. entonces, cuando Enrique fallece, esto se hace un poco por María, por la hija de Enrique. Vale. Y la voluntad de él no es continuar con los secretos como Ya. tal. Pero eso os obliga a una gira. Claro, hacemos una gira Y porque... ya hace 25 años de eso. Y estáis todavía en 25. alza. Hacemos una gira como Los Secretos, pero como una gira homenaje a Enrique. Ajá. La gira se llama así, de hecho. O sea, es la gira homenaje a Enrique Urquijo. No es una gira de Los Secretos, por Te decirlo entiendo, de alguna manera. te entiendo. La gira de Los Secretos se hace a partir de que grabamos el primer disco. Vamos a ver, se hace una especie de sondeo. Al manager le empiezan a llamar para pedirle conciertos de Los Secretos. Entonces él lo plantea y dice, bueno, ¿qué os parece? Hacemos un disco, grabamos un disco y vemos qué pasa. Entonces hicimos el disco de Solo para Escuchar, Ujú. Gran disco. que a mí creo que Sí, es sí, lo mejor que hemos hecho maravilloso. sin Enrique, sin duda. Es el mejor disco que hemos hecho, Es maravilloso. para mi gusto. Sí, sí, coincido contigo. Y nos pusimos a tope a trabajar en ese disco y empezamos a... Tú estás ahí también como autor. Sí, en ese disco sí, como coautor de alguna canción. Y el manager nos dice, hay gira, me están llamando para hacer, nos dice que hay conciertos. Y ahí es donde arranca de nuevo, digamos, con mucho miedo Álvaro sobre todo, y con, pues eso, con expectantes a ver qué pasa en los conciertos, qué espera la gente de nosotros, pues normal, ¿no? Claro, una responsabilidad, no tienes al líder, el guía, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, pero has sabido mantener viva la llama, o sea, porque está el talento compositivo y también interpretativo. Sin duda, pues claro, ole por él, ¿no? O sea, hombre, la parte que nos toca, mi granito de arena también lo aportaría de alguna manera. Evidentemente. Entonces estaba Santi, teclista, es Jesús, hizo la gira de teclista,
y Santi de batería. Ajá. Entonces Santi ya le conocía a Álvaro de esto, ¿no? Ya. Santi grabó también bastantes temas en el disco de homenaje, porque ya había tocado con Álvaro en solitario, Sí. y ahí se arrancó la banda, ¿no? Y es claro, es que me estás hablando que llevas 25 años, entiendo que no todos los años habréis girado. En los últimos 25, sí. ¿Todos los años? Eso sí que es un legado, pero con peso, ¿eh? Sí, los últimos 25 años, todos los años, no se ha parado ni uno. Te hago una pregunta desde la ignorancia. Ya que soy ignorante, peor sería ocultarlo, ¿no? ¿Se hacen giras con Secretos? ¿Tiene un impacto fuera de España? Se ha intentado en México y es muy curioso. Bueno, en México, hemos tocado en México, en Perú, Paraguay. Hay público. Y de hecho hay una cosa muy curiosa en México, por ejemplo, ¿no? Nosotros vamos al Lunario, el Lunario se llena, que es un aforo de unas 1.500 más o menos. O sea, sí hay público, Sí. pero mucho más me refiero que... Te cuento una anécdota curiosa, Sí. ¿no? Un amigo de allí me dice, tío, es acojonante, hay un festival aquí abierto que habría unas 100.000 personas en el Zócalo de México. Cuando pusieron Déjame, la gente se volvió loca, los 100.000. Pero hay un problema, no relacionan A los Secretos canción, con el tema. Los Secretos. Qué putada. Entonces tú vas a tocar a México y sí, los fans, tenemos fans, pero falta una labor mediática que es la de relacionar los de Déjame Claro. y los de A tu lado son Los Secretos. Puede ser que el público lo conociera porque saliera en alguna película, en alguna telenovela. Probablemente. Y no ponía eso. Probablemente. Me estás trayendo a la memoria, aquí tengo que interrumpirte, pero lo va a hacer Enrique, no yo. Yo en una de las muy pocas, digo lamentablemente pocas, conversaciones que tuve con Enrique, los Urquijos son de Salamanca, ¿verdad? ¿O vivo en un Tienen sueño? familia, tienen familia. Vale. Y Enrique decía, he visto constatar esto en algunos ambientes, pero normalmente interesados, o sea, por salmantinos, ¿vale? Sí. Es un tema delicado entre México y Salamanca. Porque aseguran, quizás sepas por dónde voy, aseguran, y Enrique así me lo transmitió, que la ranchera procede de Salamanca, no de México. Entonces es un poco particular, no digo incomprensible, pero un poco particular que en México el impacto de Los Secretos no sea mayor porque hay varios de vuestros éxitos que se dan la mano notablemente con la ranchera. Cosa legítima si es cierto el dato de su procedencia que sostenía Enrique, ¿no? Es que Enrique, según nos contaba, su padre era muy fanático de José Alfredo Jiménez, de Isabela, Mi de madre, la Jorge música Negrete. mexicana. Déjame que te saque a la palestra la figura de mi madre porque tiene relación con la ranchera y con la música y con la importancia de la música. Voy rápido, efecto ametralladora. Mi madre murió después de 15 días de agonía, que no tiene la misma palabra, ya da miedo, ¿vale? Sí. Y medicamentos, tratamientos, etc., no conseguían quitarle esa maldita sensación, estado, ese rollo. Y el día antes de morir, sin carga sentimental, lo cuento porque no voy a hablar de la muerte ni de mi madre, sino de la importancia de la música, me entenderás en el desenlace. El día antes de morir, uno de mis hermanos tuvo en principio, excéntrica idea de ponerle la música que le gustaba. Aquí entra la ranchera. A ella le encantaba, ¿no? Esto le hubiera gustado saberlo a Enrique. Y le puso Jorge Negrete. Sí. Ella no era tan exótica como para llegar a Chabela. Y tengo que decirte que a partir de ese momento no puedo presumir de que se calmara al 100%, pero de una manera notable, en un alto porcentaje, su ánimo se serenó. Se apaciguó. Se apaciguó, es la palabra, cierto. Entonces yo no me quedo en esto, trato de extraer una lección. Entiendo, Juanjito, que la gente que hacemos música debemos de hacer algo importante, ¿no? Porque lo que no había logrado la ciencia, lo consiguió una canción, ¿no? Antes te decía que ánimo significa alma. Pues si la música es capaz de cambiarte el ánimo, ya sea peor o mejor, según la identidad de la canción, sea triste o alegre, tendré que deducir que fabricamos armas poderosas. ¿Sabes? Que somos capaces de cambiar el alma de una persona. Vuelvo al sinónimo alma-ánimo, ¿no? Y esa fue la lección que en los minutos previos al fatal desenlace mi madre me enseñó, poco antes de irse, ¿no? Y me la has traído a la memoria, llevaba años sin acordarme porque mi madre... Curioso, ya no se porque sí, yo por creo una que ranchera. la música tiene un poder
como si fuera, no sé, a ver si consigo explicarlo bien. Es capaz de trasladarte a sitios y a momentos. Y cuando digo trasladarte, no sé si me imagino que todo el mundo lo experimenta parecido a como yo lo he llegado a experimentar. Es que te puede llegar a traer olores. Te puede llegar a traer sensaciones tan fuertes como las vividas en su momento. Es decir, es como una especie de... como túnel del tiempo, como regreso al futuro. O sea, la música puede hacer de DeLorean en algún caso, ¿no? Entonces te voy a llevar ahora 1980, 3 de la tarde, 5 de diciembre. Estoy totalmente de acuerdo. Yo más de una vez lo he llamado máquina del tiempo. Bueno, curioso. Porque yo escribí, imagínate, con 15 años, una canción de amor hacia Isamari. Era tan fácil como eso, llamarlo máquina del tiempo, que mal me explico. No, te has explicado perfectamente porque yo lo que he hecho es ponerle un nombre, pero tú eres el que lo ha explicado. Si yo digo sencillamente máquina del tiempo, no creo que se entienda fácilmente. Yo imagínate que con 15 años escribí a mi novia de entonces, Isamari, una canción porque estaba muy enamorado. Yo ya no estoy enamorado de Isamari, ya ha pasado décadas, pero esa canción sigue enamorada. Es lo más parecido a un frasco para meter algo imposible de enfrascar, de envasar, la emoción, ¿no? Vale, estamos hablando del artista. En este programa siempre se le dedica algunos minutos a un personaje admirado por nosotros. El propio L. Michael, que es un intelectual sin freno, correcto, no toma una decisión sin consultar uno de estos libros. Pero ni económica, ni de espiritual, de ninguna clase. Él siempre a su poeta Moscardón. Bien. ¿Sabes? Nadie sabe quién es. Bueno. Creo saberlo. Ya sé por dónde vas, pero no quiero ilusionarme. Y uno de sus poemas se llama Defensa del artista. Ya sabemos que está hablando en favor de ti. ¿Vale? Por eso me atrevo a meterlo en parrilla. Artista. La palabra profanada. La medalla inmerecida. La luz en muchos que en su vida hacen poco, incluso nada, por ganar tal distinción. Sin rencores, sin aristas. La verdad limpia y desnuda de la sombra y de la bruma. Si Da Vinci era un artista, ¿no plantea eso la duda de si lo es o no Maluma? Este tío se moja. Continúo. Un artista verdadero, y aquí me salto lo del humor a una cierta profundidad. Un artista verdadero tiene el don de dar la vida a cualquier materia muerta. Lo hace siempre que se enfrenta al vacío de su lienzo, o al llenar ese silencio que impaciente espera el día en que alguna melodía quiera ser su pasajero. Un artista verdadero crea máquinas del tiempo, confecciona el cancionero que nos lleva hasta la infancia, nos devuelve al primer beso y es capaz aún más de eso, al traernos la esperanza que promete un porvenir. Siempre ha habido y siempre habrá quien será nuestro enemigo. Y aunque no haber recibido ningún don salvo el de odiar, lleva implícito el castigo, perdonadme si a él le digo. 2 puntos. Si no sé en qué día vivo, es porque yo nunca los cuento esperando hasta que el viernes me rescate del suplicio. El infierno está allí abajo. Si lo encuentras en tu oficio, mejor déjale el trabajo a quien lo haga por amor. Lágrimas, lamentos, eso das con tu dolor. El mío crea, no destruye, y al crear da esos momentos destructores del tormento que ennegrece la emoción. Tú que dices que estoy siempre en mis mundos irreales, y con esa ingratitud premias el color, calor y luz que doy a tus realidades. Recuerda que en mi universo te refugias tú del tuyo, cuando éste te es adverso. Reconozco que este verso me ha quedado agrio de estilo, pero ruge en mí un murmullo, casi un grito que me ordena: álzate sin miedo y dilo. ¿Es grande o no es grande el poeta? Creo saber quién ha escrito. Ya sé por dónde vas. Bueno, eres amigo de Clark Kent. Le llaman Andoni, ¿no? Andoni, pero no Ferreño. El otro. Zubi. Me vale. Sí, más internacional todavía, ¿no? En fin, qué cosas. Muy bonito, ya lo creo. Para mí una de las cosas más emocionantes es la poesía. Me llevaré uno de estos luego, ¿no? Eso es capital. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que los he plastificado de manera que pones el cubata y el libro sigue intacto, ¿no? Bien. Que no bebes, como es tu caso, está bien, ya sabes. pero te vale para calzar la mesilla. Bien. Es una cosa mejor. No, en ese sentido, y para ese colectivo de gente de bricolaje y tal, está siendo popularísimo el libro. Es algo, leerlo no lo leen, pero no voy a pedir tanto, ¿no? Así están las cosas. En fin, Juanjito, no es una palabra que me guste, ¿sabes? Pero puedo endulzar este mal trago, porque te estoy hablando de la despedida, del adiós.
Bueno, perdóname, contigo es el hasta luego, porque la semana que viene comemos. Hasta pronto. Bien. Hasta pronto. Yo tengo el gusto de invitarte. Ya sabes que me voy a quedar fuera para cuidar el coche y me cueste la mitad. Te lo agradeceré. Claro, luego sácame una servilleta, algo o un palillo para parecer que he comido. Sin embargo, no puedo dejar esto sin antes, porque claro, la frontera entre el uso y el abuso es fácil cruzarla, está muy mal delimitada, ¿no? Pues voy a seguir abusando. Dale. Gustaría de que nos firmaras esta guitarra sensacional. Ya lleva 3 firmas egregias, ¿eh? Una de César Blue, otra de un pobre hombre, tú conoces mejor que bien, que es Pedro Andrea, mientras más llora, menos mea, ¿sabes? Pero claro, es que una guitarra destinada a estar pobladísima de firmas ilustres, sin la tuya, pues me sabe a poco. ¿Incurro en ese abuso que tanto miedo me da si te lo pido? En absoluto, es más un honor tú para que mí. eres más joven que yo. Un gran honor de firmar en ¿Qué esta dicen, por guitarra. favor? El honor es para nosotros. Ole, ole. No salgas en cámara, Michael, que eres muy guapo y no me gustan los competidores. Ahí lo tienes. ¿Esta esquinita es válida para mí? No será poco, la que tú mandes es ley. ¿O en las cuerdas, quizá? Es que claro, cuando lo toquen, pues no se ve, Wow. ¿sabes? Lo joden. Vamos a hacerlo aquí. Ay, 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 ay. Ole el arte. Mira, 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 mira. Toma ya. Y en este caso estamos en un podcast de 5 estrellas. En un casting de esos cojonudos estamos. Sí, y ponemos Ole, ole con las estrellitas, Las tío. 5 estrellas. Joder, qué arte, macho. Yo me estoy escojonando ahora mismo de Picasso, Chagall y Calla, todos calla, estos. calla. No, es que esto es un arte, ¿no? Esto es un arte sensacional. Querido. Le has dado valor a la guitarra, tío. Y un recuerdo maravilloso para ella. Yo te pediré un abrazo. El abrazo a la guitarra no, el abrazo para mí. El abrazo te lo Porque yo pido soy- yo a ti. Eso sí, claro, porque la guitarra no te lo va a agradecer y a mí me vas a emocionar. Espera, que estos micros hay que comprarlos más pequeños. Quiero un huevo. Espera que salgamos y yo lo sé ya. ¿Cuál es la cámara? Ahí lo tenemos. Ir grande, Juanjo Ramos, siempre en mi corazón. ¿Es verdad o no es verdad? Señor Pedro Andrea. Thank you for listening to this Music Star content.